Tus palabras o bien construyen imperios o bien los destruyen. Cada vez que abres la boca, o te ganas el respeto o lo pierdes. No hay término medio. La mayoría de la gente no tiene ni idea de que su forma de hablar está saboteando su éxito, aniquilando su influencia y asegurándose de que nunca se les tome en serio como líderes. Cuando termines esto, no hablarás de la misma manera que lo haces ahora. Eso no es motivación. Eso es un hecho biológico. Tu cerebro está a punto de reconfigurarse con los patrones de comunicación exactos que distinguen a los verdaderos líderes de todos los demás. La diferencia entre alguien que domina una sala y alguien que pasa desapercibido no reside en el talento, el carisma o la suerte. Es un sistema de comunicación que se puede aprender, pero que el 99% de las personas nunca dominará porque creen que el liderazgo se basa en la posición, no en la psicología. Pero estás a punto de descubrir la verdad. El liderazgo no se trata de lo que haces. Se trata de cómo logras que la gente piense, sienta y actúe a través de tus palabras. Todos los grandes líderes de la historia comprendieron este secreto. Ahora tú también lo harás. Capítulo 1. La crisis de comunicación del liderazgo. Esta es la brutal realidad que la mayoría de la gente se niega a aceptar. Se te juzga en los primeros 7 segundos después de abrir la boca. No por lo que dices, sino por cómo lo dices. Tu tono, elección de palabras, ritmo y energía envían señales a todas las personas que te rodean sobre si eres alguien a quien vale la pena seguir o alguien a quien ignorar. La mayoría de la gente suspende este examen antes incluso de darse cuenta de que lo está haciendo. Hablan como seguidores, piensan como seguidores y se preguntan por qué se les trata como seguidores. Utilizan patrones lingüísticos débiles que transmiten inmediatamente a los demás que carecen de autoridad, confianza y del marco psicológico necesario para el liderazgo. Permítanme desmontar algunos mitos ahora mismo. La comunicación en el liderazgo no se trata de gritar. No se trata de dominar las conversaciones. No se trata de usar palabras rebuscadas ni frases complejas. Esas son las tácticas de las personas inseguras que intentan compensar su falta de autoridad real. La verdadera comunicación de liderazgo se basa en el posicionamiento psicológico, la influencia estratégica y la capacidad de moldear la realidad a través del lenguaje. La crisis es esta. La mayoría de las personas se comunican de forma reactiva. Responden a las situaciones en lugar de crearlas. Siguen el hilo de la conversación en lugar de dirigirla. Piden permiso a través de su lenguaje en lugar de exigir respeto. Hablan desde una posición de debilidad y se preguntan por qué se les percibe como débiles. Esto es lo que sucede en tu cerebro cuando hablas sin conciencia de liderazgo. Tus vías neuronales por defecto están programadas por años de condicionamiento social, pensamiento basado en el miedo y la necesidad desesperada de ser querido en lugar de respetado. Cada vez que dices, creo que tal vez podríamos intentarlo. Tu cerebro está reforzando un patrón de incertidumbre. Cada vez que terminas las afirmaciones como preguntas, tu cerebro se está entrenando para buscar aprobación en lugar de captar la atención. Por eso la comunicación de la mayoría de las personas empeora con el tiempo, en lugar de mejorar. Están practicando patrones incorrectos miles de veces al día. Literalmente están reprogramando sus cerebros para la debilidad, la vacilación y la mentalidad de seguidor. Sin intervención consciente. Este patrón continuará hasta que se vuelvan completamente invisibles en salas llenas de personas que podrían cambiar sus vidas. Pero esta es la verdad que lo cambia todo. La comunicación en el liderazgo no es un rasgo de personalidad. Es un sistema de habilidades. Cada elemento puede aprenderse, practicarse y dominarse. Los marcos psicológicos que crean autoridad, los patrones lingüísticos que generan influencia, los cambios de tonalidad que inspiran respeto, todo ello puede ser desarrollado por cualquiera que esté dispuesto a comprometerse con el proceso. Los líderes que parecen tener carisma natural, simplemente han interiorizado estos sistemas tan profundamente que funcionan automáticamente.
Han reconfigurado sus vías neuronales para que, por defecto, opten por la autoridad en lugar de la inseguridad. Han entrenado su subconsciente para comunicarse desde una posición de fortaleza independientemente de la situación externa. Esta transformación no ocurre por accidente. Requiere práctica deliberada, conciencia plena y la voluntad de abandonar patrones de comunicación que te han mantenido a salvo pero limitado. La mayoría de la gente nunca hará este trabajo porque les obliga a enfrentarse a cómo su forma actual de hablar ha estado limitando su potencial durante años. La cuestión no es si puedes aprender a hablar como un líder. La pregunta es si estás dispuesto a dejar de hablar como un seguidor. Porque en el momento en que tomas esa decisión, todo cambia. Tu presencia cambia. Las personas reaccionan de manera diferente ante ti. Aparecen oportunidades que antes eran invisibles. Dejas de pedir permiso y empiezas a crear la realidad que deseas. Capítulo 2. La fórmula de la voz de autoridad. La autoridad no es algo que se posea. Es algo que creas con cada palabra que pronuncias. La mayoría de la gente piensa que la autoridad proviene del puesto, el título o la validación externa. Se equivocan. La autoridad proviene del posicionamiento psicológico que estableces a través de tus patrones de comunicación. Se trata de entrenar la mente subconsciente de otras personas para que te perciban como alguien a quien vale la pena escuchar, seguir y respetar. La fórmula de la voz de autoridad se basa en 5 pilares fundamentales que separan a los líderes de los seguidores a nivel neurológico. No se trata de consejos para hablar en público ni de trucos de comunicación. Se trata de principios psicológicos que recurren a los patrones más profundos del comportamiento humano y la jerarquía social. El primer pilar es la arquitectura de la certeza. Los líderes no hablan en términos de posibilidades. Hablan en términos de inevitabilidad. Mientras todos los demás dicen, creo que podríamos hacerlo. Los líderes afirman que lograremos esto implementando estos pasos específicos. La diferencia no es solo semántica, es neurológica. Cuando hablas con seguridad, activas los centros de confianza en el cerebro de otras personas. Literalmente estás reconfigurando sus redes neuronales para que asocien tu voz con competencia y fiabilidad. Pero la certeza sin fundamento no es más que arrogancia. La verdadera certeza proviene de una preparación profunda, un pensamiento estratégico y la capacidad de ver resultados que otros pasan por alto. Los líderes desarrollan esta habilidad ampliando constantemente sus conocimientos, estudiando patrones y construyendo marcos que les permitan predecir resultados con precisión. Se ganan el derecho a hablar con certeza haciendo el trabajo que esa certeza exige. El segundo pilar es la dominancia declarativa. Los líderes hacen declaraciones mientras que los seguidores hacen preguntas. Esto no significa no hacer nunca preguntas. Significa comprender cuándo recopilar información y cuándo proporcionar instrucciones. La mayoría de la gente hace preguntas en lugar de hacer afirmaciones porque tiene miedo de equivocarse. Los líderes hacen declaraciones porque entienden que el liderazgo requiere tomar posiciones y defenderlas con evidencia y lógica. La dominancia declarativa implica reemplazar. ¿Crees que deberíamos probar este enfoque? Estamos implementando este enfoque porque aborda nuestros 3 desafíos principales. Significa pasar de ¿qué pasa si esto no funciona? A cuando esto tenga éxito, ampliaremos el modelo a otros departamentos. El impacto psicológico es inmediato. La gente deja de cuestionar tu competencia y empieza a buscar en ti las respuestas. El tercer pilar es la regulación emocional a través de la tonalidad. Tu voz es un instrumento psicológico que puede generar calma y confianza o transmitir ansiedad e incertidumbre. Los líderes comprenden que su estado emocional se convierte en el estado emocional de todos los que les rodean. Si hablas desde el estrés, ese estrés contagia a todos los que están en la sala. Si hablas desde una confianza serena, esa confianza se vuelve contagiosa. La regulación emocional no consiste en suprimir las emociones. Se trata de canalizarlos estratégicamente.
La ira se transforma en determinación enfocada. La frustración se transforma en energía para la resolución de problemas. La emoción se convierte en visión inspiradora. Los líderes no permiten que las emociones controlen su voz. Utilizan su voz para moldear las emociones en sí mismos y en los demás. El cuarto pilar es el ritmo estratégico y el poder de las pausas. La mayoría de la gente habla demasiado rápido porque tiene miedo de perder la atención o de ser interrumpida. Esto genera exactamente el resultado que intentan evitar. El habla rápida denota ansiedad e incertidumbre. Los líderes entienden que la confianza se expresa lentamente porque a la confianza no le preocupa ser interrumpida. El ritmo estratégico consiste en dejar que las palabras calen hondo antes de pasar al siguiente pensamiento. Significa utilizar las pausas para crear énfasis. Generar tensión y permitir que conceptos importantes penetren profundamente en la conciencia de las personas. Al hablar más despacio y hacer pausas intencionadas, obligas a los demás a prestar más atención. Creas un espacio para que tus ideas sean procesadas e internalizadas por completo. El quinto pilar es la comunicación centrada en los valores. Los líderes no hablan para llenar el silencio ni para oírse hablar a sí mismos. Su función es aportar valor, brindar claridad o hacer avanzar las situaciones. Cada palabra tiene un propósito. Cada frase contribuye a un objetivo. Esto significa eliminar las palabras de relleno, las conversaciones triviales sin sentido y el desorden verbal que diluye tu mensaje y debilita tu impacto. La comunicación basada en valores requiere preparación antes de entablar cualquier conversación importante. Los líderes saben qué resultado quieren crear, qué valor quieren aportar y qué pasos quieren dar a continuación. No improvisan y esperan lo mejor. Diseñan conversaciones para lograr resultados específicos. Cuando se combinan estos 5 pilares, sucede algo extraordinario. Tu forma de comunicarte se vuelve magnéticamente diferente a la del 99% de las personas que te rodean. La gente empieza a buscar tu opinión, a respetar tu criterio y a recurrir a ti en busca de liderazgo en situaciones en las que no tienes autoridad oficial. Esto no es manipulación. Es el resultado natural de comunicarse desde una base de competencia genuina y confianza auténtica. Capítulo 3. El silencio estratégico y el poder de la pausa. El silencio es el arma más subestimada en la comunicación del liderazgo. Mientras que todos los demás se afanan por llenar cada momento con palabras, los líderes comprenden que lo que no se dice suele ser más poderoso que lo que sí se dice. El silencio estratégico crea un espacio psicológico que obliga a los demás a revelar sus verdaderos pensamientos, motivaciones y posturas. La mayoría de la gente le tiene pavor al silencio. Lo experimentan como incomodidad, presión o fracaso social. Este miedo les lleva a hablar cuando deberían escuchar, a responder cuando deberían reflexionar y a llenar el vacío cuando deberían crear tensión. Los líderes han reprogramado sus cerebros para experimentar el silencio como una oportunidad, no como ansiedad. La psicología del silencio opera en múltiples niveles simultáneamente. A nivel cognitivo, el silencio obliga a las personas a procesar más profundamente lo que se acaba de decir. Cuando haces una afirmación y luego haces una pausa, le das tiempo al cerebro de la otra persona para asimilar completamente tu mensaje. Sin este tiempo de procesamiento, tus palabras a menudo se pierden en el ruido mental de preparar la respuesta. A nivel emocional, el silencio crea una forma de tensión productiva que motiva la acción. Cuando haces una pregunta poderosa y luego guardas silencio, estás ejerciendo una sutil presión sobre la otra persona para que dé una respuesta reflexiva. La mayoría de la gente llenará este espacio con más honestidad y perspicacia de la que originalmente pretendía compartir. En el plano social, el silencio demuestra confianza y autocontrol. Las personas que se sienten cómodas con el silencio indican que no necesitan validación ni atención constantes. No tienen miedo ni de sus propios pensamientos ni de los demás. Esta comodidad con el silencio se interpreta como liderazgo, madurez y fortaleza emocional.
Existen 5 aplicaciones específicas del silencio estratégico que distinguen a los comunicadores de nivel líder del resto. La primera es la pausa posterior a la declaración. Después de exponer un punto importante, los líderes hacen una pausa de 3 a 5 segundos para que el mensaje cale hondo. Esta pausa indica, lo que acabo de compartir es lo suficientemente importante como para merecer toda su atención. Obliga a prestar atención y crea énfasis sin necesidad de alzar la voz ni usar un lenguaje dramático. La segunda aplicación es la pausa entre pregunta y respuesta. Cuando alguien le haga una pregunta, especialmente si es compleja o difícil, resista la tentación de responder de inmediato. Tómese de 3 a 7 segundos para considerar su respuesta. Esto logra varios objetivos. Demuestra que se toma en serio las preguntas, le da tiempo para formular una respuesta más reflexiva y demuestra que no reacciona impulsivamente ni se pone a la defensiva. La tercera aplicación es la no respuesta estratégica. A veces, la respuesta más eficaz a una afirmación o pregunta es el silencio. Cuando alguien hace un comentario con la intención de provocar, distraer o desviar una conversación, los líderes suelen optar por el silencio en lugar de participar. Esta negativa a caer en la trampa demuestra autocontrol emocional y mantiene la conversación centrada en lo importante. La cuarta aplicación es la pausa de escucha. Durante debates o negociaciones complejas, los líderes hacen pausas periódicas para que los demás puedan contribuir. Permítanme hacer una pausa aquí y conocer sus opiniones sobre lo que he expuesto hasta ahora. Esta técnica logra varios objetivos. Demuestra respeto por las perspectivas de los demás. Proporciona información valiosa sobre cómo se recibe tu mensaje y evita que exageres tu postura. La quinta aplicación es la pausa para la decisión. Ante solicitudes de decisiones o respuestas inmediatas, los líderes suelen decir, déjenme pensarlo y les daré una respuesta completa. Esta pausa evita decisiones reactivas de las que podrían arrepentirse después e indica que los asuntos importantes merecen una consideración cuidadosa. Dominar el poder de la pausa requiere reeducar la respuesta de tu sistema nervioso al silencio. La mayoría de las personas experimentan el silencio como una presión que debe aliviarse hablando. Los líderes experimentan el silencio como un espacio que puede llenarse estratégicamente o dejarse vacío para lograr el máximo impacto. Este cambio se produce mediante la práctica deliberada y la reprogramación consciente de los patrones de ansiedad social. La clave es comenzar con pausas más cortas en situaciones de bajo riesgo y gradualmente aumentar tu comodidad con periodos de silencio más largos. Practica hacer afirmaciones y contar hasta 3 antes de continuar. Haz preguntas y resiste la tentación de reformular o dar más detalles de inmediato. Permite que otros llenen el silencio con sus pensamientos en lugar de llenarlo con más palabras. Las técnicas avanzadas de silencio incluyen la pausa contemplativa, donde reflexionas visiblemente sobre lo que estás diciendo. Antes de responder a una pregunta, se utiliza la redirección estratégica, donde se emplea el silencio para permitir que una conversación improductiva se extinga naturalmente antes de introducir una nueva dirección. Al dominar el silencio estratégico, las palabras adquieren un impacto exponencialmente mayor porque la gente sabe que no se desperdician. Aprenden a prestar más atención cuando se habla porque la comunicación es intencional, no compulsiva. Esta atención se convierte en influencia, y la influencia en liderazgo. Capítulo 4. Enmarcar la realidad a través de las palabras. El lenguaje no solo describe la realidad, la crea. Cada palabra elegida, cada marco establecido, cada narrativa construida, influye activamente en cómo los demás perciben las situaciones, las posibilidades y a sí mismos. Los líderes comprenden este poder y lo utilizan responsablemente para generar resultados positivos, fomentar la confianza e impulsar el progreso hacia los objetivos comunes. El encuadre es la arquitectura psicológica que determina cómo se interpreta la información y qué emociones se desencadenan como respuesta. Los mismos hechos, presentados desde diferentes perspectivas, generarán respuestas completamente distintas.
Un retraso en un proyecto puede interpretarse como un fracaso o como una oportunidad para mejorar la calidad. Un recorte presupuestario puede interpretarse como una limitación o como un reto para optimizar la eficiencia. Los hechos no cambian, pero el significado lo cambia todo. La mayoría de las personas interpretan la información de forma reactiva, adoptando inconscientemente cualquier perspectiva emocional o psicológica que les presenten los demás. Los líderes interpretan la información de forma proactiva, eligiendo conscientemente perspectivas que sirvan a sus objetivos y al bienestar de todos los involucrados. Esto no significa manipular ni mentir. Significa asumir la responsabilidad del entorno psicológico que se crea a través de las decisiones comunicativas. La base de la interpretación estratégica es la orientación a resultados. Antes de iniciar cualquier conversación, los líderes saben qué estado emocional, marco mental y pasos a seguir desean crear a través de su comunicación. No se limitan a reaccionar a cualquier perspectiva que otros presenten. Establecen activamente perspectivas que impulsan las situaciones hacia una resolución positiva. Existen 7 estrategias de interpretación clave que diferencian la comunicación del liderazgo de la comunicación con los seguidores. La primera es la interpretación de posibilidades frente a la interpretación de problemas. Ante los desafíos, la mayoría de las personas inmediatamente interpretan la situación en torno a lo que está mal, lo que no funciona y los obstáculos existentes. Los líderes reconocen estas realidades, pero enfocan las conversaciones en torno a lo que es posible, los recursos disponibles y los pasos que se pueden dar para crear soluciones. La interpretación de posibilidades no ignora los problemas. Los presenta como desafíos solucionables en lugar de limitaciones permanentes. Un déficit presupuestario significativo se convierte en una oportunidad para identificar nuestras actividades de mayor valor e invertir nuestros recursos de forma más estratégica. Los hechos permanecen iguales, pero el enfoque genera energía para la acción en lugar de paralización por la sobrecarga. La segunda estrategia es el enfoque de crecimiento frente al enfoque fijo. El enfoque fijo considera las habilidades, los recursos y las circunstancias como permanentes. El enfoque de crecimiento considera que todo es desarrollable, ampliable y mejorable. Cuando los miembros del equipo cometen errores, los líderes los presentan como oportunidades de aprendizaje en lugar de defectos de carácter. Ante limitaciones de recursos, los líderes las presentan como catalizadores de la creatividad en lugar de barreras para el éxito. La tercera estrategia es el enfoque de agencia frente al enfoque de víctima. El enfoque de víctima se centra en las circunstancias externas, las acciones de otras personas y los factores que escapan a nuestro control. El enfoque de agencia se centra en las opciones disponibles, las acciones posibles y las áreas donde podemos influir en los resultados. Los líderes constantemente redirigen las conversaciones de lo que nos está sucediendo a lo que podemos hacer al respecto. La cuarta estrategia es el enfoque de colaboración frente al enfoque de competencia. El enfoque de competencia enfrenta a las personas y los grupos entre sí en escenarios de ganar-perder. El enfoque de colaboración presenta los desafíos como problemas externos que requieren acción colectiva. Para resolver. En lugar de enfrentar nuestro departamento contra el suyo, los líderes plantean las situaciones como nuestra organización frente a desafíos externos. La quinta estrategia es el enfoque de aprendizaje frente al enfoque de juicio. El enfoque de juicio categoriza a las personas y las situaciones como buenas o malas, correctas o incorrectas, exitosas o fallidas. El enfoque de aprendizaje considera cada resultado como información que puede mejorar las decisiones futuras. Cuando los proyectos no alcanzan los resultados esperados, los líderes los interpretan como datos que permiten desarrollar mejores estrategias, en lugar de como evidencia de incompetencia. La sexta estrategia es el enfoque de abundancia frente al enfoque de escasez. El enfoque de escasez se basa en la suposición de recursos limitados, competencia de suma cero y que no hay suficiente para todos. El enfoque de abundancia se basa en la suposición de posibilidades creativas, oportunidades en expansión y múltiples caminos hacia el éxito.
Los líderes ayudan a otros a ver posibilidades que el pensamiento de escasez hace invisibles. La séptima estrategia es el enfoque de valor frente al enfoque de costo. El enfoque de costo se centra en lo que se debe sacrificar, invertir o arriesgar. El enfoque de valor se centra en lo que se ganará, logrará o creará. Al proponer nuevas iniciativas, los líderes no ignoran los costos, pero enmarcan las conversaciones en torno a la creación de valor en lugar del consumo de recursos. El enfoque avanzado requiere comprender los desencadenantes psicológicos que activan diferentes estados emocionales y mentales en los demás. La esperanza se activa al encuadrar las acciones presentes con resultados futuros significativos. La confianza se activa al encuadrar enfatizando los recursos disponibles y los éxitos pasados. La urgencia se activa al encuadrar resaltando el costo de la inacción y los beneficios de la acción inmediata. La técnica de encuadre más poderosa es la conexión entre futuro y presente, donde se ayuda a los demás a ver cómo las decisiones y acciones actuales se conectan directamente con los resultados futuros deseados. Esto crea una alineación psicológica entre el esfuerzo inmediato y la visión a largo plazo, haciendo que las tareas difíciles se sientan significativas en lugar de pesadas. Los líderes también dominan el reencuadre, la capacidad de tomar el encuadre negativo de otra persona y transformarlo en uno constructivo sin desestimar sus preocupaciones o experiencias. Esto requiere reconocer su perspectiva antes de ofrecer una forma alternativa de ver la situación que abra nuevas posibilidades para la acción positiva. Capítulo 5. La psicología de la influencia y la persuasión. Influir no se trata de convencer a las personas de que hagan lo que uno quiere, sino de ayudarlas a desear lo que es genuinamente mejor para sí mismas y para el bien colectivo. La verdadera influencia del liderazgo opera a través de principios psicológicos que crea una alineación auténtica en lugar de una conformidad forzada. Cuando comprendes cómo funciona realmente la toma de decisiones humanas, puedes comunicarte de maneras que generen entusiasmo y compromiso de forma natural. La base de la influencia ética reside en comprender que todas las decisiones humanas son decisiones emocionales justificadas por el razonamiento lógico. Las personas no analizan las opciones racionalmente para luego elegir la mejor. Se sienten atraídas por ciertas opciones y luego construyen argumentos lógicos para respaldar lo que ya desean hacer. Los líderes que ignoran esta realidad desperdician enormes cantidades de energía tratando de convencer a las personas solo mediante la lógica. La toma de decisiones emocional no es un defecto que superar, sino una característica que comprender y con la que trabajar con respeto. Las emociones son sistemas sofisticados de procesamiento de información que evalúan situaciones complejas más rápido que el análisis consciente. El miedo nos protege del peligro, la emoción nos motiva hacia las oportunidades, la ira indica que algo importante está en peligro. Los líderes aprenden a dirigirse simultáneamente a los sistemas emocional y lógico. El primer principio de la psicología de la influencia es la activación de la reciprocidad. Los seres humanos tienen un profundo impulso biológico de devolver favores y corresponder a la energía que reciben de los demás. Cuando aportas valor antes de pedir nada a cambio, creas un impulso psicológico hacia la cooperación. Pero este valor debe ser genuino. No se trata de gestos manipuladores diseñados para crear obligación. La activación de la reciprocidad significa liderar con contribuciones en lugar de peticiones. Comparte ideas que ayuden a otros a tener éxito. Ofrece recursos que resuelvan sus problemas. Reconoce sus esfuerzos y crea oportunidades que impulsen sus objetivos. Este patrón programa su subconsciente para asociarte con resultados positivos y los predispone naturalmente a apoyar tus iniciativas. El segundo principio es la amplificación de la prueba social. Las personas no deciden qué es apropiado, valioso o necesario analizando principios abstractos. Observan lo que hacen los demás, especialmente aquellos a quienes respetan o con quienes se identifican. Los líderes comprenden esto y comparten estratégicamente ejemplos de cómo personas similares han tenido éxito utilizando enfoques similares. La amplificación de la prueba social no se trata de mencionar nombres ni de hacer afirmaciones falsas.
Se trata de ayudar a otros a ver que el camino que sugieres ha sido recorrido con éxito por personas con las que pueden identificarse. Empresas similares a la nuestra han mejorado su eficiencia en un 30%. Utilizar este marco es más persuasivo que las explicaciones abstractas de por qué debería funcionar. El tercer principio es la ética de la escasez y la urgencia. Los seres humanos están biológicamente programados para priorizar las oportunidades que parecen limitadas o urgentes. Esto no es la comunicación sobre la escasez ética, implica comunicar con precisión la realidad. Las oportunidades más valiosas tienen plazos definidos. La mayoría de los recursos son realmente limitados. La mayoría de las oportunidades se pierden si no se actúa con prontitud. Comunicar la escasez con ética significa representar con honestidad las limitaciones y oportunidades que existen. Si es necesario tomar una decisión antes del viernes para cumplir con la fecha límite de un proyecto, comunique esta realidad con claridad. Si se están determinando las asignaciones presupuestarias este trimestre, ayude a los demás a comprender lo que está en juego. Nunca cree una falsa sensación de urgencia, pero tampoco minimice la verdadera urgencia del momento. El cuarto principio es el compromiso y la coherencia. Las personas tienen una fuerte motivación psicológica para ser coherentes con los compromisos que han adquirido, especialmente los que han hecho públicamente o por escrito. Los líderes utilizan este principio ayudando a otros a articular sus propias metas, valores y resultados deseados, y luego conectando las acciones propuestas con esos compromisos declarados. En lugar de decirle a alguien lo que debe hacer, guíelo para que explique qué quiere lograr y por qué es importante para él. Luego, ayúdelo a ver cómo su enfoque sugerido se conecta con sus objetivos declarados. Esto crea una alineación interna en lugar de presión externa. El quinto principio es el posicionamiento de autoridad mediante la demostración de competencia. Las personas tienden a respetar a quienes demuestran verdadera experiencia, pericia y un historial de éxito. Pero la autoridad no se puede reclamar, debe demostrarse mediante el conocimiento, los resultados y la capacidad de resolver problemas que otros no pueden. Posicionarse como autoridad implica brindar constantemente información valiosa, hacer predicciones acertadas y ofrecer soluciones que demuestren su eficacia a lo largo del tiempo. Esto forja una reputación de competencia que otorga mayor peso a tus palabras en cualquier conversación. El sexto principio es la simpatía, a través de una conexión auténtica. Las personas se dejan influenciar más fácilmente por quienes les caen bien, en quienes confían y con quienes se sienten comprendidas. Pero la simpatía no se puede fingir con un encanto superficial. Se desarrolla mediante un interés genuino en el éxito de los demás, una fiabilidad constante y la capacidad de encontrar puntos en común sin renunciar a los propios principios. El séptimo principio es el respaldo de la justificación racional. Aunque las decisiones se toman emocionalmente, las personas necesitan razones lógicas para sentirse bien con sus elecciones. Los líderes proporcionan estas razones conectando los deseos emocionales con beneficios racionales, evidencia estadística y ventajas estratégicas. Una influencia avanzada requiere comprender el estado psicológico de la audiencia y adaptar el enfoque en consecuencia. Algunas personas necesitan tiempo para procesar la información, otras, la validación de sus pares. Algunas responden mejor a los desafíos, mientras que otras necesitan seguridad. Los líderes más influyentes desarrollan flexibilidad en su estilo de comunicación, manteniendo la coherencia en su mensaje principal. El objetivo final de la influencia no es la conformidad, sino el entusiasmo genuino. Cuando ayudas a las personas a ver cómo el curso de acción sugerido sirve a sus intereses y valores auténticos, no solo aceptan participar, sino que se convierten en defensores que ayudan a otros a ver también su valor. Esto crea una influencia exponencial que se extiende mucho más allá de la comunicación directa. Capítulo 6. Dominar las conversaciones difíciles y la resolución de conflictos. La mayoría de las personas evitan las conversaciones difíciles hasta que se convierten en situaciones imposibles. Dejan que los problemas se agraven,
Permiten que crezca el resentimiento y ven cómo se deterioran las relaciones porque carecen de las herramientas de comunicación necesarias para gestionar el conflicto de forma constructiva. Los líderes comprenden que las conversaciones difíciles no son obstáculos que evitar, sino oportunidades para fortalecer las relaciones, resolver problemas y demostrar madurez emocional. La psicología de la evitación del conflicto es más profunda de lo que la mayoría de la gente cree. Tu cerebro está programado para interpretar el desacuerdo como una amenaza social, lo que desencadena respuestas de lucha o huida que nublan el juicio y aumentan la tensión. Cuando alguien cuestiona tus ideas o expresa frustración con tus decisiones, se activan circuitos de supervivencia ancestrales como si te enfrentaras a un peligro físico. Esto es por qué la mayoría de las personas se vuelven agresivas y defensivas o se retraen y se bloquean cuando surgen conflictos. Los líderes han reprogramado su sistema nervioso para mantener la calma y la estrategia durante los conflictos. Han entrenado su cerebro para interpretar el desacuerdo como información en lugar de un ataque, y la oposición como un reto por resolver en lugar de un enemigo a vencer. Esta reprogramación neuronal no ocurre automáticamente. Requiere práctica deliberada y el cultivo consciente de habilidades de regulación emocional. El primer pilar para dominar los conflictos es la gestión del estado emocional. Antes de entablar cualquier conversación difícil, los líderes se aseguran de operar desde un estado de confianza centrada en lugar de una emoción reactiva. Esto significa tomarse un tiempo para procesar los propios sentimientos en privado antes de intentar abordar la situación con los demás. Si uno está enojado, frustrado o a la defensiva, su estado emocional contaminará la conversación e impedirá una resolución productiva. La gestión del estado emocional incluye la preparación física. Las conversaciones difíciles requieren más energía mental que las interacciones normales. Por lo tanto, los líderes se aseguran de estar bien descansados, bien alimentados y físicamente relajados antes de participar. También eligen el momento estratégicamente, evitando conversaciones cuando alguna de las partes está estresada, apurada o distraída por otras preocupaciones. El segundo pilar es la perspectiva. Preparación. Antes de abordar un conflicto, los líderes invierten tiempo en comprender el punto de vista, las motivaciones y las preocupaciones subyacentes de la otra persona. No se trata de estar de acuerdo con su postura, sino de comprender genuinamente cómo perciben la situación. Cuando las personas se sienten comprendidas, están mucho más dispuestas a escuchar y colaborar para encontrar soluciones. La preparación prospectiva implica hacerse preguntas específicas: ¿qué preocupaciones legítimas podrían estar impulsando su comportamiento? ¿Qué presiones o limitaciones podrían estar enfrentando de las que no soy consciente? ¿Qué experiencias pasadas podrían estar influyendo en sus reacciones actuales? ¿Cómo podrían mis acciones haber contribuido a esta situación? Esta preparación evita que se inicie la conversación con una narrativa unilateral que obstaculice el entendimiento mutuo. El tercer enfoque es la orientación a resultados. La mayoría de las personas abordan las conversaciones difíciles centrándose en quién tiene razón, quién está equivocado y quién debe disculparse. Los líderes abordan estas conversaciones centrándose en qué resultados servirán a los intereses legítimos de todos. Se preguntan qué debe ser cierto al final de esta conversación para que ambas partes se sientan respetadas y para que los problemas subyacentes se resuelvan de verdad. La orientación a resultados requiere pasar del pensamiento basado en la posición a pensamiento basado en intereses. Las posturas son lo que la gente dice querer. Los intereses son la razón por la que lo quieren. Al centrarse en los intereses subyacentes en lugar de las posturas declaradas, surgen soluciones creativas que satisfacen las necesidades básicas de todos, incluso cuando sus posturas iniciales parecían incompatibles. El cuarto marco es la vulnerabilidad estratégica. La resolución de conflictos requiere que alguien dé el primer paso hacia la apertura y la colaboración. Los líderes suelen optar por modelar esta vulnerabilidad reconociendo sus propias contribuciones al problema y expresando un interés genuino en comprender la experiencia de la otra persona. Esta vulnerabilidad no es debilidad.
Es una valentía estratégica la que invita a la apertura recíproca. La vulnerabilidad estratégica implica reconocer tu parte del problema sin asumir la responsabilidad de todo. Me doy cuenta de que mi decisión de implementar este cambio sin consultar a su equipo generó frustración y trabajo adicional. Ayúdame a comprender los impactos específicos para que podamos abordarlos eficazmente. Este enfoque desarma la actitud defensiva y crea un espacio para un diálogo productivo. El quinto marco es la estructura de diálogo centrada en la solución. Las conversaciones de conflicto efectivas siguen una secuencia específica que previene la escalada emocional y mantiene el enfoque en la resolución. Primero, reconoce la perspectiva de la otra persona y valida sus sentimientos. Segundo, comparte tu propia perspectiva sin atacar la de ellos. En tercer lugar, identificar intereses compartidos y puntos en común. Cuarto, propongan juntos múltiples opciones de solución. Quinto, acordar los próximos pasos específicos y las medidas de rendición de cuentas. La resolución avanzada de conflictos requiere comprender la dinámica psicológica que impulsa la mayoría de las tensiones interpersonales. Muchos conflictos no tratan realmente sobre las cuestiones superficiales que se discuten. Se trata de necesidades más profundas de respeto, autonomía, reconocimiento o seguridad. Cuando se logran identificar y abordar estas necesidades subyacentes, los conflictos superficiales suelen resolverse de forma natural. Una de las técnicas más poderosas para la resolución de conflictos es el puente de empatía, donde demuestras una comprensión tan clara de la posición de la otra persona que se siente escuchada y validada antes de que compartas tu perspectiva. Parece que estás frustrado porque el nuevo proceso requiere el doble de tiempo para la documentación y ya estás trabajando más horas de las que quisieras. ¿Es eso correcto? Esta validación crea una seguridad psicológica que posibilita la resolución colaborativa de problemas. Otra técnica avanzada es el enfoque en el futuro, donde se ayuda a ambas partes a visualizar cómo sería una resolución exitosa y se trabaja hacia atrás para identificar los pasos necesarios para llegar a ella. ¿Qué tendría que ser cierto dentro de 6 meses para que ambos nos sintiéramos bien con la forma en que hemos manejado esta situación? Esta técnica cambia el enfoque de la culpabilización del pasado a las soluciones futuras. Los líderes también dominan el arte de la desescalada cuando las conversaciones se acaloran. Esto implica bajar el tono de voz cuando los demás suben el suyo, ralentizar el ritmo del habla cuando los demás hablan rápido e introducir pausas más largas cuando los demás reaccionan de forma impulsiva. Estas técnicas activan las neuronas espejo que ayudan a calmar el sistema nervioso de la otra persona. El objetivo último de las conversaciones difíciles no es solo resolver los problemas inmediatos, sino fortalecer las relaciones y generar confianza para los desafíos futuros. Cuando los conflictos se manejan con habilidad, respeto y una preocupación genuina por el bienestar de todos, en realidad crean una conexión más profunda y un respeto mutuo mayor que el que existía antes de que surgiera el conflicto. Capítulo 7. Construir consenso e impulsar la toma de decisiones. El consenso no se trata de que todos estén de acuerdo. Se trata de que todos se comprometan a apoyar las decisiones, incluso cuando tengan reservas. La mayoría de la gente confunde consenso con anonimato y pierde muchísimo tiempo intentando que todo el mundo vea las cosas de la misma manera. Los líderes entienden que construir consenso se trata de crear una aceptación psicológica a través de un proceso inclusivo, no de opiniones idénticas a través de un debate prolongado. La psicología de la construcción de consensos se basa en el principio de justicia procesal. Las personas están más dispuestas a aceptar resultados con los que no están de acuerdo si creen que el proceso de toma de decisiones fue justo, transparente e incluyó sus aportaciones. Esto significa que la forma en que facilitas las discusiones y tomas decisiones suele ser más importante que las decisiones específicas que tomas. La mayoría de las reuniones fracasan porque carecen de marcos claros para la toma de decisiones. Las personas pasan horas discutiendo problemas sin definir nunca qué tipo de decisión se debe tomar, quién tiene la autoridad para tomarla, qué criterios se utilizarán para evaluar las opciones o qué cronograma guía el proceso.
Esta ambigüedad genera frustración, pérdida de tiempo y malas decisiones que carecen del compromiso de quienes deben implementarlas. El primer principio para la construcción de consenso es la arquitectura de decisiones. Antes de que comience cualquier debate, los líderes establecen marcos claros que definen el tipo de decisión, la autoridad para tomar la decisión, los criterios de evaluación y los requisitos de implementación. Esta decisión busca opiniones, asesoramiento o aprobación. ¿Quién tiene la autoridad para tomar la decisión final? ¿Qué criterios determinarán la mejor opción? ¿Qué recursos y plazos limitan la implementación? La arquitectura de decisiones evita los fallos más comunes en las reuniones, donde las discusiones se vuelven circulares porque los participantes no entienden qué tipo de decisión están tratando de tomar o qué papel desempeñará su aportación en el resultado final. Cuando las personas comprenden el proceso, pueden participar de manera más efectiva y sentirse más seguras de que sus contribuciones importan. El segundo principio es la recopilación estructurada de información en lugar de debates abiertos que permiten que dominen las voces más estridentes. Los líderes utilizan técnicas específicas para garantizar que todas las perspectivas relevantes sean escuchadas y consideradas. Esto incluye la participación rotativa, donde todos contribuyen antes de que alguien responda, la recopilación anónima de opiniones, donde las personas pueden compartir sus inquietudes sin presión social. Y las sesiones de trabajo en grupos pequeños, que permiten a los participantes introvertidos procesar sus ideas antes de compartirlas con el grupo grande. La recopilación estructurada de información también implica formular preguntas específicas que permitan obtener información útil en lugar de opiniones generales. En lugar de preguntar ¿qué opinas de esta propuesta?, los líderes preguntan ¿qué posibles desafíos de implementación ves? ¿Y qué recursos adicionales serían necesarios para el éxito? ¿Y cómo afectaría esto a sus prioridades actuales? Estas preguntas generan información práctica en lugar de comentarios abstractos. El tercer principio es la normalización de la tensión. La mayoría de las personas intentan eliminar el desacuerdo y la tensión durante los procesos de toma de decisiones porque experimentan el conflicto como evidencia de que algo anda mal. Los líderes comprenden que la tensión entre prioridades contrapuestas, recursos limitados y diferentes perspectivas es normal y valiosa. El objetivo no es eliminar la tensión, sino aprovecharla para tomar mejores decisiones. La normalización de la tensión implica reconocer explícitamente los intereses contrapuestos y las concesiones necesarias, en lugar de fingir que no existen. Aquí existe una tensión fundamental entre velocidad y calidad, y cualquier decisión que tomemos implicará concesiones. Examinemos ambos lados con claridad para poder tomar decisiones intencionales sobre qué optimizar. Esta honestidad genera confianza y evita expectativas poco realistas sobre soluciones perfectas. El cuarto principio es la calibración del compromiso. Una vez tomadas las decisiones, los líderes se aseguran de que todos comprendan a qué acciones específicas se comprometen a apoyar, incluso si preferían opciones diferentes. Esto implica una discusión explícita de los requisitos de implementación, la asignación de recursos, las responsabilidades de comunicación y las métricas de éxito. La calibración del compromiso aborda la brecha entre el acuerdo intelectual y el seguimiento conductual. Es posible que la gente asienta con la cabeza durante las reuniones, pero no priorice las tareas de implementación porque no se siente realmente comprometida con los resultados que no prefiere. Los líderes superan esta brecha conectando los roles individuales con el éxito colectivo y ayudando a las personas a encontrar la motivación personal para apoyar las decisiones del grupo. El quinto principio es la integración de la disidencia. En lugar de desalentar el desacuerdo, los líderes buscan activamente opiniones minoritarias y análisis de escenarios pesimistas. Plantean preguntas como, ¿qué no estamos teniendo en cuenta? ¿Qué podría salir mal con este enfoque? ¿Y quiénes serían los más perjudicados por esta decisión? Esta integración de la disidencia conduce a decisiones más sólidas y previene desastres derivados del pensamiento grupal. La construcción de consensos avanzados requiere comprender los perfiles psicológicos de los diferentes estilos de toma de decisiones.
Los pensadores analíticos necesitan datos y marcos lógicos. Las personas orientadas a las relaciones necesitan comprender el impacto humano. Las personas orientadas a la acción necesitan plazos de implementación claros. Las personas con visión de futuro necesitan ver posibilidades a largo plazo. Los líderes eficaces adaptan su estilo de comunicación para abordar todas estas perspectivas durante los procesos de toma de decisiones. Una técnica poderosa es el análisis pre-mortem, en el que los equipos imaginan que su decisión ha fracasado 6 meses en el futuro y trabajan hacia atrás para identificar qué pudo haber salido mal. Este ejercicio pone de manifiesto riesgos ocultos y desafíos de implementación mientras aún hay tiempo para abordarlos de forma proactiva. Otra técnica avanzada es el mapeo del impacto en las partes interesadas, donde las decisiones se evalúan en función de sus efectos en todas las partes relevantes, no solo en los participantes directos. Esta perspectiva más amplia suele revelar soluciones creativas que satisfacen más intereses y generan un mayor apoyo para su implementación. Los líderes también dominan el arte de la sincronización en la toma de decisiones, comprendiendo cuándo presionar para obtener una resolución y cuándo permitir más tiempo para procesar la información. Algunas decisiones se benefician de una acción rápida y una mejora iterativa. Otros requieren un análisis exhaustivo y la participación de las partes interesadas. Forzar decisiones rápidas cuando se necesita deliberación genera malos resultados y resentimiento. Permitir discusiones interminables cuando se requiere acción genera parálisis y oportunidades perdidas. El objetivo último de la construcción de consensos no es solo tomar mejores decisiones, sino formar equipos más fuertes que confíen en el criterio de los demás y se sientan comprometidos con el éxito colectivo. Cuando las personas perciben los procesos de decisión como justos, inclusivos y eficaces, se muestran más dispuestas a participar de forma constructiva en los retos futuros. Capítulo 8. Regulación emocional y comunicación del estrés. Tu estado emocional es contagioso. Cada persona con la que interactúas absorbe y refleja tu energía interna, tanto si te das cuenta como si no. Cuando uno está ansioso, estresado o abrumado, estas emociones se transmiten a través de la voz, el tono, el lenguaje corporal y la elección de palabras, generando ansiedad y estrés en quienes nos rodean. Los líderes comprenden este contagio emocional y asumen la responsabilidad de gestionar su estado interno como una forma de servicio a los demás. La mayoría de la gente piensa que la regulación emocional consiste en controlar sus sentimientos o suprimir las emociones negativas. Este enfoque fracasa porque las emociones son sistemas de información que te ayudan a afrontar situaciones complejas. Reprimir las emociones no las elimina. Esto los empuja a la clandestinidad, donde influyen en tu comportamiento de manera inconsciente. La verdadera regulación emocional consiste en experimentar las emociones plenamente, eligiendo respuestas conscientes en lugar de comportamientos reactivos. La neurociencia de la comunicación del estrés revela por qué la regulación emocional es esencial para la eficacia del liderazgo. Cuando el estrés activa el sistema nervioso, la corteza prefrontal se desconecta, reduciendo la capacidad de pensar estratégicamente, comunicarse con claridad y tomar buenas decisiones. Este estado de estrés es inmediatamente detectable por los demás a través de microexpresiones, fluctuaciones en la voz y cambios de comportamiento, lo que desencadena respuestas defensivas que hacen que la colaboración y la influencia sean prácticamente imposibles. El primer marco para la regulación emocional es el desarrollo de la conciencia del estado. La mayoría de las personas no son conscientes de sus estados emocionales hasta que se ven abrumadas por ellos. Los líderes desarrollan la capacidad de reconocer los cambios emocionales de forma temprana, cuando aún tienen la máxima capacidad de elección sobre cómo responder. Esto requiere realizar revisiones internas regulares a lo largo del día, preguntándote cómo te sientes física, emocional y mentalmente. La concienciación sobre el estado de ánimo incluye comprender los factores desencadenantes del estrés y las señales de alerta temprana. Algunas personas experimentan estrés a través de tensión física en los hombros o la mandíbula. Otros notan cambios en los patrones respiratorios o en la función digestiva.
Algunas personas se dispersan mentalmente, mientras que otras se hiperconcentran. Identificar tu perfil único de estrés te permite implementar estrategias de regulación antes de que el estrés afecte tu eficacia comunicativa. El segundo marco son las técnicas de reinicio fisiológico. Dado que la emoción y la fisiología son sistemas interconectados, se pueden modificar los estados emocionales mediante cambios intencionales en la respiración, la postura y los patrones de movimiento. La respiración diafragmática profunda activa el sistema nervioso parasimpático, promoviendo un estado de alerta tranquila. La relajación muscular progresiva libera la tensión física que perpetúa el estrés. Las breves pausas para caminar restablecen la claridad mental y el equilibrio emocional. La regulación fisiológica avanzada incluye el entrenamiento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, donde se aprende a crear patrones coherentes entre la frecuencia cardíaca y la respiración que optimizan tanto la estabilidad emocional como el rendimiento cognitivo. Esta técnica se puede aprender mediante dispositivos de retroalimentación VO/F o ejercicios de respiración sencillos que mantienen proporciones específicas entre la inhalación y la exhalación. El tercer marco es el reencuadre cognitivo bajo presión. El estrés suele ser consecuencia de las historias mentales sobre lo que significan las situaciones, lo que podría suceder o lo que piensan los demás. Los líderes aprenden a identificar patrones de pensamiento que generan estrés y a reemplazarlos con interpretaciones más precisas y útiles que fomenten una acción eficaz en lugar de la reactividad emocional. El reencuadre cognitivo incluye ejercicios de toma de perspectiva en los que se consideran conscientemente explicaciones alternativas para situaciones difíciles. Si alguien se muestra crítico durante una reunión, puede que esté bajo presión por la fecha límite en lugar de atacarte personalmente. Si un proyecto se enfrenta a obstáculos inesperados, esto podría ser una valiosa oportunidad de aprendizaje en lugar de una prueba de incompetencia. Estos marcos alternativos reducen el estrés y abren más opciones de respuesta creativa. El cuarto marco es la expresión emocional estratégica. La regulación emocional no significa la supresión de las emociones. Los líderes aprenden cuándo y cómo expresar sus emociones de manera que sirvan a la situación y a las relaciones involucradas. A veces, expresar una preocupación genuina motiva a otros a tomarse los problemas en serio. A veces, compartir la emoción genera entusiasmo por nuevas oportunidades. La clave reside en elegir la expresión estratégicamente en lugar de dejarse controlar por impulsos emocionales. La expresión emocional estratégica incluye adecuar tu energía emocional a las necesidades de cada situación. Las situaciones de crisis a menudo requieren una energía tranquila y constante que tranquilice a los demás y promueva la claridad de pensamiento. Las sesiones de lluvia de ideas creativas se benefician de una mayor energía y entusiasmo que fomenta la asunción de riesgos y la innovación. Las conversaciones difíciles para dar retroalimentación requieren una energía compasiva pero directa que mantenga el respeto al tiempo que aborda los problemas con claridad. El quinto marco son los protocolos de comunicación del estrés. Cuando se experimenta estrés que puede afectar la comunicación, los líderes cuentan con estrategias específicas para mantener la eficacia mientras gestionan los desafíos internos. Esto incluye reconocer el estrés cuando sea apropiado, ajustar los plazos de comunicación cuando sea posible y utilizar sistemas de apoyo para procesar las emociones en privado antes de entablar conversaciones importantes. Los protocolos de comunicación sobre el estrés también incluyen reconocer cuándo posponer las conversaciones difíciles hasta que se pueda abordar desde un estado más tranquilo y sereno. Intentar abordar problemas complejos cuando uno está abrumado suele crear más problemas de los que resuelve. Los líderes desarrollan la autoconciencia para reconocer cuando necesitan tiempo para procesar información y el coraje para pedirlo. La regulación emocional avanzada requiere comprender la relación entre el estrés y los patrones de comunicación. Bajo estrés, las personas suelen hablar más rápido, usar un lenguaje más absoluto, interrumpir con mayor frecuencia y tener dificultades para escuchar con atención. Los líderes monitorean estos cambios en la comunicación como señales de alerta temprana que indican la necesidad de estrategias de regulación emocional.
Una técnica poderosa es el informe del clima emocional, en el que reconoces brevemente tu estado interno a los demás cuando éste podría afectar la interacción. Siento cierta frustración por esta situación y quiero asegurarme de que eso no interfiera con nuestra capacidad para resolverla juntos. Esta transparencia impide que otros personalicen tu energía emocional y demuestra una inteligencia emocional que genera confianza. Otra técnica avanzada es la inoculación contra el estrés, que consiste en practicar deliberadamente habilidades de regulación emocional en situaciones de baja presión para que estén disponibles durante momentos de alta presión. Al igual que la buena forma física, la regulación emocional requiere ejercicio regular para mantener la eficacia cuando más importa. Los líderes también aprenden a reconocer el estrés en los demás y a responder adecuadamente a él. Cuando los miembros del equipo están sobrecargados, presionarlos para que tomen decisiones rápidas o asuman compromisos adicionales suele ser contraproducente. En cambio, ayudarlos primero a regular su estado emocional crea las condiciones para una comunicación más eficaz y una mejor toma de decisiones. Capítulo 9. Proyección de visión y mensajes inspiradores. La visión no se trata solo de lo que quieres lograr. Se trata de crear un futuro tan atractivo que otros inviertan voluntariamente su tiempo, energía y recursos para convertirlo en realidad. La mayoría de las personas comparten metas y objetivos, pero no logran proyectar una visión clara porque describen los destinos sin crear una conexión emocional con el camino. Los líderes entienden que la inspiración no se basa en beneficios lógicos. Se trata de conectar con los deseos más profundos de las personas por encontrar significado, contribuir y trascender. La psicología de la inspiración opera a través de vías neuroquímicas específicas que generan motivación y esfuerzo sostenido. Cuando las personas se conectan emocionalmente con resultados significativos, sus cerebros liberan dopamina, norepinefrina y otros neuroquímicos que aumentan la concentración, la persistencia y la resolución creativa de problemas. Esta respuesta bioquímica es lo que distingue a los equipos inspirados que logran resultados extraordinarios de los equipos ordinarios que ofrecen un rendimiento mediocre. La mayoría de las comunicaciones de visión fracasan porque los líderes se centran en lo que quieren lograr en lugar de en por qué es importante para las personas cuyo apoyo necesitan. Describen características en lugar de beneficios, procesos en lugar de resultados y objetivos organizacionales en lugar de significado personal. Para transmitir una visión eficaz, es necesario comprender qué motiva realmente a cada audiencia y conectar los objetivos con sus intereses y valores auténticos. El primer principio de la proyección de visión es la conexión entre el futuro y el presente. Los mensajes inspiradores ayudan a las personas a ver vínculos claros entre las acciones actuales y los resultados futuros significativos. Esto requiere pintar imágenes sensoriales específicas y detalladas de cómo se verá y se sentirá el éxito. No se trata solo de descripciones abstractas de métricas mejoradas o metas alcanzadas. La conexión entre futuro y presente significa describir la experiencia del logro, no solo el hecho del logro. En cambio, aumentaremos nuestra cuota de mercado en un 15%. Los líderes afirman, nuestros clientes experimentarán un servicio tan excepcional que se convertirán en nuestros más entusiastas defensores, recomendándonos porque no se imaginan trabajando con nadie más. Esta especificidad emocional genera un impulso psicológico hacia la acción. El segundo principio es la integración de la relevancia personal. Las personas no se involucran profundamente en objetivos organizacionales abstractos. Invierten en oportunidades para crecer, contribuir y lograr resultados que les importan personalmente. Una visión eficaz ayuda a cada persona a ver cómo el éxito colectivo sirve a sus aspiraciones individuales de desarrollo profesional, seguridad financiera, expresión creativa o impacto social. La integración de la relevancia personal requiere conocer las motivaciones y objetivos profesionales de la audiencia. Algunas personas se motivan por el dominio y el desarrollo de habilidades. Otras buscan reconocimiento y oportunidades de ascenso. Algunas buscan un equilibrio entre la vida laboral y personal, mientras que otras ansían desafíos y logros.
Los líderes adaptan su mensaje de visión para resaltar los aspectos que resuenan con mayor fuerza con las motivaciones esenciales de cada persona. El tercer principio es el reconocimiento de los obstáculos con confianza en la solución. Los mensajes inspiradores no ignoran los desafíos ni pretenden que el éxito será fácil. En cambio, reconocen los obstáculos reales y expresan la firme convicción de que estos desafíos se pueden superar mediante una estrategia inteligente y un esfuerzo sostenido. Este enfoque equilibrado genera credibilidad y a la vez mantiene el optimismo. Reconocer los obstáculos implica nombrar específicamente las dificultades que todos conocen, en lugar de minimizarlas con un optimismo desmedido. Esta transformación requerirá aprender nuevas habilidades, modificar los flujos de trabajo establecidos e invertir una cantidad significativa de tiempo y energía. Será un reto y habrá días frustrantes, pero la capacidad que desarrollaremos y los resultados que lograremos justificarán cada esfuerzo invertido. Esta honestidad crea confianza, lo que fomenta un compromiso a largo plazo. El cuarto principio es el énfasis en la agencia colectiva. Las visiones más inspiradoras ayudan a las personas a verse a sí mismas como contribuyentes esenciales para lograr resultados significativos, en lugar de como receptoras pasivas de cambios decididos por otros. Esto significa usar el plural en lugar del plural y describir la responsabilidad compartida tanto de los retos como de los éxitos. El énfasis en la agencia colectiva incluye la clarificación de roles específicos, lo que ayuda a cada persona a comprender cómo sus contribuciones únicas se integran en la historia de éxito general. Las personas necesitan ver no solo que su trabajo importa, sino exactamente cómo importa y por qué sus habilidades y perspectivas específicas son necesarias para alcanzar la visión. El quinto principio es la demostración de la alineación de valores. Las personas se involucran más profundamente en los objetivos que se alinean con sus valores fundamentales e identidad. Una visión efectiva. La presentación de la visión vincula explícitamente los resultados propuestos con valores compartidos como la excelencia, la integridad, la innovación, el servicio o la justicia. Esta alineación crea una motivación intrínseca que sostiene el esfuerzo a pesar de las inevitables dificultades y contratiempos. Demostrar la alineación de valores requiere comprender cuáles son los valores que se comparten genuinamente dentro de su organización o equipo, no solo los que aparecen en sitios web o carteles. Los valores reales se revelan a través de los comportamientos que se recompensan, las decisiones que se priorizan y las concesiones que se hacen cuando los valores entran en conflicto. Los líderes vinculan la visión con los valores demostrados, en lugar de con los valores aspiracionales. La presentación avanzada de la visión incluye una estructura narrativa que sigue el patrón clásico del viaje del héroe. El estado actual representa el mundo ordinario. Los desafíos representan la llamada a la aventura. Los cambios propuestos representan el cruce del umbral y la visión representa el mundo transformado que resulta de completar con éxito el viaje. Esta estructura narrativa crea una conexión psicológica que los argumentos lógicos por sí solos no pueden lograr. Una técnica poderosa es la integración de testimonios, donde se comparten historias de organizaciones o individuos similares que han logrado transformaciones comparables. Estas historias proporcionan prueba social de que la visión es alcanzable, a la vez que ofrecen ejemplos concretos de cómo se ve el éxito en la práctica. Otra técnica avanzada es la celebración de hitos incrementals, donde se divide la visión a largo plazo en objetivos a corto plazo. Logros que proporcionan evidencia regular de progreso y éxito. Esto previene la fatiga visual que ocurre cuando los resultados parecen demasiado lejanos como para mantener la motivación ante las dificultades actuales. Los líderes también dominan el arte de reforzar la visión mediante mensajes consistentes que conectan las tareas diarias con los objetivos finales. Cada reunión, correo electrónico y conversación se convierte en una oportunidad para recordar a las personas por qué sus esfuerzos actuales importan y cómo contribuyen a resultados significativos. El objetivo final de la transmisión de la visión no es solo un entusiasmo temporal, sino un compromiso sostenido que sobreviva a los contratiempos y mantenga la energía ante los inevitables desafíos que acompañan a cualquier logro significativo. Capítulo 10. Comunicación de crisis y control de daños.
La comunicación de crisis es donde realmente se ponen a prueba las habilidades de comunicación del liderazgo. Cuando todo va según lo planeado, cualquiera puede parecer competente y seguro. Pero cuando surgen desafíos inesperados, cuando se descubren errores o cuando las circunstancias externas amenazan objetivos importantes, solo los verdaderos líderes pueden mantener la credibilidad mientras buscan una solución. La psicología de la crisis revela por qué la mayoría de las personas fracasan bajo presión. Cuando se enfrentan a problemas inesperados, el cerebro humano activa circuitos de supervivencia ancestrales que priorizan la seguridad inmediata sobre el pensamiento estratégico. Esta respuesta neurológica desencadena reacciones de lucha o huida que reducen el enfoque, disminuyen la flexibilidad cognitiva y aumentan la reactividad emocional. Estas respuestas son diseñadas para amenazas físicas, no para desafíos organizacionales complejos. Estas estrategias suelen empeorar las situaciones de crisis en lugar de mejorarlas. La mayoría de las comunicaciones de crisis fracasan porque los líderes niegan la realidad con la esperanza de que los problemas desaparezcan, o entran en pánico y comparten información incompleta que aumenta la ansiedad y la confusión. Una comunicación de crisis eficaz requiere un enfoque completamente diferente que reconozca los problemas con honestidad, manteniendo la confianza en la capacidad para encontrar soluciones e implementarlas eficazmente. El primer principio de la comunicación de crisis es el reconocimiento inmediato con contexto. Cuando surgen problemas, las partes interesadas necesitan saber rápidamente tres cosas: que usted está al tanto de la situación, que comprende su importancia y que está tomando medidas para abordarla. Las demoras en la comunicación crean vacíos de información que se llenan de especulaciones, rumores y suposiciones catastrofistas. El reconocimiento inmediato implica resistir el impulso natural de recopilar información completa antes de decir nada. En situaciones de crisis, la comunicación parcial es mejor que el silencio, ya que éste se interpreta como ignorancia o deshonestidad. Los líderes proporcionan actualizaciones periódicas, incluso cuando éstas contienen poca información nueva, porque la comunicación constante demuestra una gestión activa de la situación. El segundo principio es la asunción de responsabilidades sin justificaciones defensivas. Cuando los errores contribuyen a las situaciones de crisis, los líderes los reconocen de forma clara y completa, sin excusas ni justificaciones. Culpar a otros. Esta responsabilidad genera credibilidad y confianza, esenciales para mantener el apoyo durante la recuperación. Asumir la responsabilidad no significa aceptar la culpa por circunstancias ajenas a nuestro control, sino reconocer áreas donde decisiones diferentes podrían haber prevenido o minimizado los problemas. Deberíamos haber previsto esta situación y creado planes de contingencia. Esa supervisión es mi responsabilidad y estamos implementando sistemas para prevenir fallos similares en el futuro. Esta rendición de cuentas demuestra madurez de liderazgo, lo que aumenta la confianza en nuestras capacidades. El tercer principio es la comunicación centrada en soluciones con plazos realistas. Tras reconocer los problemas y asumir la responsabilidad correspondiente, los líderes se centran en planes de acción que aborden tanto los síntomas inmediatos como las causas subyacentes. Esta comunicación brinda esperanza y dirección, manteniendo la credibilidad mediante estimaciones de plazos realistas. La comunicación centrada en soluciones implica describir los pasos específicos que se están tomando, en lugar de dar vagas garantías de que todo saldrá bien. Estamos implementando 3 medidas inmediatas para abordar esta situación. Primero, estamos reasignando recursos del proyecto para garantizar el apoyo adecuado a los sistemas afectados. Segundo, estamos contratando consultores externos con experiencia especializada. Tercero, estamos estableciendo reuniones diarias de seguimiento para monitorear el progreso y ajustar nuestro enfoque según los resultados. El cuarto principio es la adaptación de la comunicación a las necesidades específicas de cada parte interesada. Diferentes audiencias requieren distintos tipos y niveles de información durante situaciones de crisis. Los altos ejecutivos necesitan una visión general estratégica y las implicaciones financieras.
Los miembros del equipo necesitan orientación táctica y claridad en sus funciones. Los clientes necesitan información sobre el impacto en el servicio y las expectativas de plazos. Los inversores necesitan una evaluación de riesgos y proyecciones de recuperación. La comunicación específica para cada parte interesada evita el error común de utilizar mensajes genéricos que abruman a algunas audiencias con detalles innecesarios, mientras que otras carecen de la información necesaria para tomar decisiones adecuadas. Los líderes desarrollan múltiples versiones de actualizaciones de crisis adaptadas a las inquietudes y necesidades de toma de decisiones de cada audiencia. El quinto principio es el modelado de la regulación emocional bajo presión. Durante las crisis, todos buscan en los líderes señales emocionales sobre la gravedad de la situación y el grado de confianza que deberían tener en las posibles soluciones. Los líderes que se mantienen tranquilos, concentrados y con un optimismo estratégico ayudan a los demás a mantener la estabilidad emocional necesaria para una resolución de problemas eficaz. El modelado de la regulación emocional no implica un optimismo falso ni minimizar las preocupaciones reales. Significa demostrar que se puede pensar con claridad y actuar con decisión incluso ante circunstancias difíciles. Esta estabilidad emocional se contagia y ayuda a los equipos. Mantener los niveles de rendimiento durante periodos difíciles. La comunicación de crisis avanzada incluye el reconocimiento transparente de la incertidumbre en lugar de fingir saber más de lo que realmente se sabe. Los líderes eficaces distinguen claramente entre hechos conocidos, suposiciones razonables y variables desconocidas. Sabemos que la falla del sistema afectó aproximadamente al 30% de nuestra base de clientes. Creemos que la causa raíz está relacionada con la actualización de software implementada ayer, pero aún no lo hemos confirmado. No sabemos con exactitud cuánto tiempo tomarán las reparaciones, pero nos comprometemos a proporcionar actualizaciones cada 4 horas hasta que se complete la resolución. Una técnica poderosa es la invitación a la colaboración de las partes interesadas, donde se solicita apoyo específico de otros en lugar de intentar manejar todo de forma independiente. Necesitamos su ayuda para minimizar el impacto en los clientes durante este periodo de reparación. Si pudiera priorizar la comunicación con sus cuentas más importantes y proporcionarles actualizaciones periódicas, eso permitiría que nuestro equipo técnico se concentre por completo en la resolución. Otra técnica avanzada es la integración de las lecciones aprendidas, donde se describen explícitamente los cambios que se implementarán para prevenir problemas similares en el futuro. Esta perspectiva de futuro demuestra que las dificultades actuales generan valor a largo plazo a través de sistemas y procesos mejorados. Los líderes también dominan el arte de la comunicación de cierre de crisis que marca oficialmente el fin del estado de emergencia. Reforzar las lecciones aprendidas y el reconocimiento del esfuerzo de todos durante el periodo difícil. Este cierre evita que la mentalidad de crisis se convierta en una cultura organizacional permanente. El objetivo final de la comunicación de crisis no es solo sobrevivir a los periodos difíciles, sino salir de ellos con relaciones más sólidas, mejores sistemas y mayor confianza en las capacidades de liderazgo. Los equipos que superan con éxito una crisis juntos suelen desarrollar una confianza más profunda y una colaboración más eficaz que la que existía antes de que ocurriera la crisis. Capítulo 11. Dominio avanzado de la persuasión y la negociación. La negociación no se trata de ganar o perder. Se trata de encontrar soluciones que sirvan a los intereses legítimos de todos y, al mismo tiempo, impulsen los objetivos estratégicos. La mayoría de las personas abordan las negociaciones como batallas donde una parte debe derrotar a la otra, creando dinámicas antagónicas que impiden obtener resultados óptimos para todos los involucrados. Los líderes comprenden que las negociaciones más eficaces crean valor para todas las partes y, al mismo tiempo, establecen relaciones que fomentan la colaboración futura. La psicología de la negociación revela por qué los enfoques antagónicos tradicionales no logran resultados sostenibles. Cuando las personas se sienten amenazadas o presionadas, su cerebro activa respuestas defensivas que limitan el pensamiento, reducen la creatividad y aumentan la resistencia al compromiso.
Estas reacciones neurológicas hacen casi imposible encontrar soluciones innovadoras que beneficien a todos los involucrados. Negociación avanzada. La negociación comienza mucho antes de sentarse a la mesa. La fase de preparación determina si las negociaciones serán exitosas o frustrantes para todos los involucrados. Esta preparación incluye comprender no solo los propios objetivos, sino también los intereses, las limitaciones y las motivaciones subyacentes de todos los demás participantes. El primer paso para dominar la negociación es un análisis exhaustivo de intereses. La mayoría de las personas se centran en las posturas, lo que quieren, en lugar de en los intereses, ¿por qué lo quieren? Las posturas a menudo parecen incompatibles. Si bien los intereses subyacentes suelen ofrecer oportunidades para soluciones creativas que satisfagan las necesidades básicas de todos, el análisis de intereses requiere investigar las motivaciones más profundas detrás de las posturas declaradas. Si alguien insiste en un plazo específico, ¿qué presiones u oportunidades impulsan ese requisito? Si exigen términos contractuales particulares, ¿qué riesgos intentan mitigar o qué beneficios esperan obtener? Comprender estos intereses subyacentes abre posibilidades de solución que permanecen invisibles cuando solo se consideran las posturas superficiales. Este análisis también debe incluir los propios intereses. Muchas personas entran en las negociaciones con objetivos poco claros o prioridades internas contradictorias que les impiden reconocer buenas oportunidades cuando surgen. Antes de cualquier negociación importante, los líderes aclaran sus requisitos imprescindibles, sus requisitos deseables y sus condiciones inaceptables, manteniendo la flexibilidad sobre cómo se pueden conciliar estos intereses. El segundo marco es la gestión estratégica de relaciones. Toda negociación se enmarca dentro del contexto de relaciones continuas que se extienden mucho más allá de la transacción inmediata. Los líderes consideran cómo las estrategias de negociación afectarán las relaciones laborales a largo plazo, la reputación dentro de las redes profesionales y las futuras oportunidades de colaboración. La gestión estratégica de relaciones implica elegir enfoques que logren los objetivos manteniendo el respeto y la buena voluntad con las demás partes. Esto no requiere ceder más de lo necesario, sino evitar tácticas que generen resentimiento o dañen la confianza, incluso cuando dichas tácticas puedan producir ventajas a corto plazo. La gestión de relaciones también incluye comprender los contextos políticos y sociales que influyen en cómo las demás partes pueden responder a diversas propuestas. Alguien podría preferir personalmente el enfoque sugerido, pero carecer de autoridad para comprometerse sin la aprobación de otros que no participan directamente en las negociaciones. Los negociadores eficaces ayudan a los demás a navegar estas dinámicas internas en lugar de presionarlos para que excedan su autoridad real para la toma de decisiones. El tercer marco es la creación de valor mediante la generación de opciones. Las negociaciones tradicionales asumen recursos fijos que deben dividirse entre las partes que compiten. Las negociaciones avanzadas se centran en expandir el valor disponible a través de la resolución creativa de problemas que aborda múltiples intereses simultáneamente. La creación de valor requiere ir más allá de las simples compensaciones hacia soluciones integradas que proporcionen beneficios que ninguna de las partes podría lograr de forma independiente. Esto podría implicar ajustes de tiempo que reducir costos para una parte, y al mismo tiempo, crear ventajas para la otra. Compartir recursos que brinden acceso a recursos que ninguna de las partes podría costear individualmente, o una estructuración creativa que aborde diferentes tipos de intereses a través de distintos tipos de beneficios. La generación de opciones funciona mejor cuando se realiza por separado de la toma de decisiones. Los líderes invierten tiempo en generar ideas para múltiples enfoques posibles antes de evaluar cuáles podrían funcionar mejor. Esta separación evita el rechazo prematuro de ideas que inicialmente parecen imposibles, pero que podrían volverse viables mediante modificaciones o combinaciones con otros enfoques. El cuarto marco es la estrategia de anclaje y encuadre. La forma en que se presentan y discuten los problemas influye significativamente en cómo los perciben y evalúan todas las partes involucradas.
Los líderes comprenden estas influencias psicológicas y las utilizan éticamente para crear marcos que apoyen resultados mutuamente beneficiosos. El anclaje implica establecer puntos de referencia que moldean la interpretación de la información posterior. Si las discusiones comienzan con posibilidades de alto valor, las propuestas moderadas parecen más razonables en comparación. Si las conversaciones comienzan con los peores escenarios, los resultados aceptables parecen más atractivos. Los negociadores eficaces establecen conscientemente anclajes que apoyan un diálogo productivo, en lugar de permitir que se establezcan al azar o por otras partes. El encuadre implica presentar la información en contextos que resaltan aspectos particulares y restan importancia a otros. Una propuesta puede presentarse como una inversión en oportunidades futuras o como un costo que reduce los recursos actuales. Ninguna de las dos perspectivas es falsa, pero las diferentes activan distintas respuestas psicológicas que influyen en la toma de decisiones. El quinto marco es la flexibilidad táctica con coherencia estratégica. Las negociaciones exitosas a menudo requieren ajustar los enfoques según cómo las otras partes respondan a las diferentes estrategias. Los líderes desarrollan múltiples opciones tácticas manteniendo un enfoque constante en sus objetivos estratégicos principales. La flexibilidad táctica implica reconocer cuando los enfoques actuales no generan progreso y cambiar a métodos diferentes sin abandonar los intereses fundamentales. Si el análisis lógico no convence, intente apelar a las emociones. Si las propuestas detalladas no funcionan, vuelva a los principios generales. Si las reuniones individuales no son productivas, sugiera debates grupales o facilitación externa. La coherencia estratégica implica mantener un enfoque claro en los objetivos finales incluso cuando las tácticas cambian drásticamente. Esta coherencia evita que se vea tan atrapado en la dinámica de la negociación que acepte resultados que no sirvan a sus intereses reales o que se involucre tanto en enfoques particulares que pierda mejores oportunidades. Las técnicas de negociación avanzadas incluyen el patrón de concesión estratégica, donde se hacen compromisos calculados que fomentan el movimiento recíproco de las otras partes al tiempo que se señala la disposición a colaborar para lograr un acuerdo mutuamente aceptable. Soluciones. Las concesiones efectivas demuestran una buena ceder sin debilitar tu posición negociadora ni generar expectativas de concesiones desproporcionadas. Otra técnica poderosa es la presentación de escenarios alternativos, donde se ayuda a las otras partes a comprender las consecuencias de no llegar a un acuerdo frente a los beneficios de una colaboración exitosa. Esto no es una amenaza, sino una comunicación clara sobre los costes de oportunidad y las ventajas comparativas de los diferentes resultados posibles. Los líderes también dominan el arte de gestionar los plazos y la urgencia, comprendiendo cuando la presión del tiempo apoya los objetivos de la negociación y cuando crea un estrés contraproducente que impide la toma de decisiones óptimas. En ocasiones, las negociaciones se benefician de plazos más extensos que permiten que surjan soluciones complejas. Otras veces, la toma de decisiones rápida evita la sobreanalización que podría complicar acuerdos sencillos. El objetivo último de la negociación avanzada es generar resultados que fortalezcan las relaciones al tiempo que se logran objetivos que sirvan a los intereses legítimos de todos. Cuando las negociaciones se gestionan con habilidad, se convierten en la base de una colaboración más amplia y un apoyo mutuo que siguen generando valor mucho después de que se hayan completado las transacciones inmediatas. Capítulo 12. Construyendo una autoridad y presencia personal inquebrantables. La autoridad personal no se otorga mediante títulos, cargos o validación externa. Surge de la intersección de una competencia genuina, una confianza auténtica y un carácter coherente que los demás pueden observar y experimentar en cada interacción. La mayoría de las personas buscan la autoridad a través de logros externos, descuidando el desarrollo interno que crea esa presencia magnética que los demás desean seguir de forma natural. La base de la autoridad personal es una competencia que va más allá de las habilidades técnicas e incluye el pensamiento estratégico, la inteligencia emocional y la capacidad de crear valor en situaciones complejas que suponen un reto para los demás. Esta competencia debe demostrarse de forma consistente a través de acciones y resultados,
no solo afirmarse mediante credenciales o promesas. El desarrollo de competencias requiere un compromiso absoluto con el aprendizaje continuo y el perfeccionamiento de habilidades en áreas directamente relacionadas con sus objetivos de liderazgo. Los líderes identifican las lagunas de conocimiento y las limitaciones de capacidad que restringen su eficacia. Luego, aborde sistemáticamente estas debilidades mediante la práctica deliberada y la adquisición estratégica de experiencia. Pero la competencia por sí sola no basta para la autoridad. Muchas personas altamente cualificadas carecen de influencia porque no pueden comunicar sus capacidades de forma eficaz o porque su comportamiento socava la confianza en su criterio. La autoridad personal requiere traducir la competencia en una presencia que los demás puedan percibir y experimentar durante cada interacción. El primer elemento de la presencia de autoridad es la confianza física que comunica competencia a través de la postura, el movimiento y la energía. Tu lenguaje corporal transmite información sobre tu estado interno antes de que pronuncies una sola palabra. Los hombros caídos, las manos inquietas y la mirada esquiva son señales de incertidumbre e inseguridad, independientemente de tus conocimientos o capacidades reales. Una postura erguida, movimientos decididos y un contacto visual firme transmiten confianza y competencia incluso al hablar de temas desconocidos. La confianza física no tiene que ver con la intimidación ni el dominio. Se trata de ocupar un espacio con una autoridad cómoda que invite a los demás a una interacción productiva en lugar de generar reacciones defensivas. Esto requiere desarrollar conciencia de tu presencia física y ajustar conscientemente tu lenguaje corporal para apoyar tus objetivos de comunicación. La confianza física también incluye la autoridad vocal que surge de una respiración adecuada, un ritmo intencional y una articulación clara. Muchas personas socavan su credibilidad mediante patrones vocales que denotan nerviosismo, incertidumbre o falta de convicción. La respiración superficial produce tonos vocales débiles y tenues. El habla rápida sugiere ansiedad. Las palabras murmuradas indican falta de confianza en tu mensaje. El segundo elemento de la presencia de autoridad es la claridad intelectual que demuestra su capacidad para analizar problemas complejos y comunicar ideas que otros consideran valiosas. Esta claridad surge de procesos de pensamiento estructurados que organizan la información de forma lógica y presentan conclusiones que otros pueden comprender y aplicar. La claridad intelectual requiere desarrollar marcos para analizar situaciones, identificar patrones y generar soluciones que aborden las causas raíz en lugar de los síntomas superficiales. Los líderes invierten tiempo en estudiar modelos mentales de diversas disciplinas, practicar habilidades de pensamiento crítico y aprender a comunicar ideas complejas en un lenguaje accesible que satisfaga las necesidades de su audiencia. Esta claridad debe extenderse a los procesos de toma de decisiones que otros puedan observar y evaluar. La autoridad se construye mediante la demostración constante de buen juicio a lo largo del tiempo, especialmente en situaciones donde las decisiones tienen consecuencias significativas y existen enfoques alternativos. El tercer elemento de la presencia de autoridad es la estabilidad emocional en la que los demás pueden confiar. Independientemente de las circunstancias externas o las presiones internas, las personas siguen a aquellos que perciben como psicológicamente resilientes y capaces de mantener la eficacia durante periodos difíciles en los que el estrés provoca que otros se vuelvan reactivos o inconsistentes. La estabilidad emocional no significa supresión emocional ni calma artificial. Significa desarrollar los recursos internos para procesar las emociones de manera constructiva, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de pensar con claridad, comunicarse eficazmente y tomar buenas decisiones incluso ante circunstancias difíciles. Esta estabilidad surge de prácticas de autoconocimiento que te ayudan a reconocer patrones emocionales, técnicas de manejo del estrés que evitan que la sobrecarga comprometa tu eficacia y sistemas de apoyo que brindan perspectiva durante periodos difíciles. Los líderes entienden que la regulación emocional no es un lujo personal, sino una responsabilidad profesional para con aquellos que dependen de su juicio y orientación. El cuarto elemento de la presencia de autoridad es la coherencia moral que alinea tus acciones con los valores declarados, incluso cuando existen soluciones de compromiso convenientes.
Nada destruye la autoridad más rápido que la hipocresía percibida o el comportamiento egoísta que te beneficia a expensas de los principios que dices defender. La coherencia moral exige identificar tus valores fundamentales y tomar decisiones que honren esos principios, incluso cuando otras opciones puedan ofrecer ventajas a corto plazo. Esta coherencia genera una confianza que se convierte en la base de una influencia que se extiende mucho más allá de las estructuras de autoridad formales. La coherencia moral también incluye aceptar la responsabilidad por los errores y fracasos en lugar de desviar la culpa o poner excusas que protejan tu ego mientras socavan la confianza de los demás en tu carácter. La autoridad se construye a través de la rendición de cuentas, que demuestra integridad y crea un entorno seguro para que los demás reconozcan sus propios errores y aprendan de los fracasos. El quinto elemento de la presencia de autoridad es la generosidad estratégica que aporta valor a los demás antes de pedir nada a cambio. Esta generosidad podría implicar compartir conocimientos, brindar oportunidades, ofrecer apoyo o crear conexiones que beneficien el desarrollo profesional y el éxito personal de otros. La generosidad estratégica no es manipulación ni construcción de relaciones basadas en transacciones. Es la inversión auténtica en el éxito de los demás la que crea buena voluntad y demuestra tu compromiso con los resultados colectivos en lugar del mero avance personal. Este enfoque crea redes de apoyo mutuo que amplifican tu influencia y generan oportunidades que el esfuerzo individual por sí solo no podría generar. El desarrollo avanzado de la autoridad requiere comprender que la presencia es contextual. Los comportamientos que generan autoridad en entornos creativos difieren de los que funcionan en entornos analíticos. Los estilos de comunicación que generan influencia entre los altos ejecutivos difieren de los que conectan con los empleados de primera línea. Los líderes desarrollan una adaptabilidad que les permite mantener una presencia auténtica al tiempo que ajustan su enfoque a diferentes audiencias y situaciones. Un aspecto crucial para construir autoridad es gestionar la paradoja entre confianza y humildad. La autoridad requiere proyectar confianza en tus capacidades al tiempo que te mantienes abierto a la retroalimentación, la nueva información y las perspectivas alternativas. Este equilibrio impide la arrogancia que aleja a los demás, al tiempo que evita la autocrítica que socava la credibilidad. Otro elemento importante es la gestión de la reputación mediante un comportamiento coherente durante periodos prolongados. La autoridad se construye a través de la evidencia acumulada de competencia, carácter y juicio que otros observan directamente o de la que se enteran a través de fuentes creíbles. Esta reputación se convierte en una forma de capital social que crea oportunidades y amplifica la influencia en múltiples contextos. Los líderes también entienden que la autoridad debe ganarse repetidamente a través de un desempeño constante, en lugar de asumirse en función de logros pasados. Cada interacción ofrece oportunidades para reforzar o debilitar la confianza de los demás en tus capacidades y criterio. Esto significa tratar cada conversación, decisión y comportamiento como una inversión o un retiro de tu cuenta de autoridad. El objetivo último del desarrollo de la autoridad personal es crear una presencia que atraiga de forma natural a los demás hacia la colaboración y una influencia que sirva al éxito colectivo en lugar del ego personal. Cuando la autoridad se basa en la competencia genuina y el carácter auténtico, se convierte en un recurso que beneficia a todos los involucrados en lugar de una herramienta para el beneficio personal. Capítulo 13. Liderar a través de preguntas estratégicas y escucha activa. La herramienta de liderazgo más poderosa no consiste en hacer afirmaciones, sino en formular preguntas que desbloqueen el pensamiento, revelen ideas y guíen a otros hacia soluciones que quizás no habrían descubierto de forma independiente. La mayoría de la gente cree que el liderazgo requiere tener todas las respuestas. Pero los verdaderos líderes entienden que las preguntas correctas a menudo crean más valor que las respuestas perfectas. El cuestionamiento estratégico se basa en el principio de que las personas están más comprometidas con las conclusiones a las que llegan por sí mismas que con las soluciones impuestas por otros. Cuando le dices a alguien qué hacer, le estás pidiendo que confíe en tu criterio. Al ayudarles a descubrir qué hacer, desarrollas su criterio al tiempo que fomentas la responsabilidad tanto del proceso como del resultado.
La psicología de las preguntas revela por qué son tan poderosas para influir y desarrollar. Las preguntas activan los centros analíticos del cerebro, obligando a las personas a procesar la información de forma más profunda que cuando reciben respuestas de forma pasiva. Este procesamiento más profundo genera una comprensión más sólida, una mejor retención y una resolución de problemas más creativa que los resultados que se obtienen al recibir instrucciones sobre qué pensar. Las preguntas también demuestran respeto por la inteligencia y las capacidades de los demás. Cuando haces preguntas reflexivas, estás comunicando que valoras su perspectiva y crees que tienen ideas que vale la pena explorar. Este respeto crea una seguridad psicológica que fomenta la honestidad, la creatividad y el compromiso genuino en los procesos de resolución de problemas. Pero no todas las preguntas tienen el mismo poder. Las preguntas aleatorias generan confusión y frustración. Las preguntas capciosas manipulan en lugar de explorar. Las preguntas superficiales hacen perder el tiempo sin generar ideas. Las preguntas estratégicas se elaboran cuidadosamente para lograr objetivos específicos al tiempo que se busca genuinamente información valiosa. La primera categoría de preguntas estratégicas son las preguntas que generan conciencia y que ayudan a las personas a ver las situaciones de manera más clara y completa. Estas preguntas amplían la perspectiva al dirigir la atención hacia aspectos de los problemas o las oportunidades que de otro modo podrían permanecer invisibles. Las preguntas para generar conciencia incluyen: ¿qué patrones observas al analizar esta situación con perspectiva a lo largo del tiempo? ¿Qué suposiciones estamos haciendo que podrían ser erróneas? ¿Qué notaría alguien ajeno a este sector sobre nuestro enfoque? ¿Qué estamos pasando por alto por ser demasiado familiar u obvio? Estas preguntas previenen la visión de túnel y el pensamiento grupal al fomentar un análisis más amplio y objetivo. Ayudan a las personas a ir más allá de sus primeras impresiones hacia una comprensión más profunda que revela opciones y soluciones que no eran evidentes en un análisis superficial. La segunda categoría son las preguntas que desafían las suposiciones, las cuales ponen de manifiesto y examinan las creencias, expectativas y modelos mentales que moldean la forma en que las personas interpretan las situaciones y evalúan las opciones. Muchas malas decisiones resultan de suposiciones no examinadas que parecen tan obviamente ciertas que nunca se cuestionan. Las preguntas que desafían las suposiciones incluyen: ¿qué tendría que ser cierto para que este enfoque tuviera éxito? ¿Qué evidencia tenemos que respalde esta creencia? ¿Qué podría suceder si lo contrario de nuestra suposición fuera cierto? ¿Qué damos por sentado que podría no ser tan seguro como parece? Estas preguntas generan flexibilidad cognitiva que abre nuevas posibilidades de acción. Previenen el exceso de confianza y las conclusiones prematuras, a la vez que fomentan un análisis más exhaustivo. Esto conduce a mejores decisiones. La tercera categoría es la de posibilidades. Se trata de preguntas que amplían el horizonte y ayudan a las personas a ver opciones y oportunidades más allá de sus ideas iniciales. Ante un desafío, la mayoría se centra rápidamente en la primera solución que se le ocurre, en lugar de explorar todo el abanico de enfoques disponibles. Algunas preguntas para ampliar el horizonte son: ¿qué más podríamos intentar? ¿Qué haríamos si nuestro enfoque actual fuera imposible? ¿Qué opciones consideraríamos si tuviéramos recursos ilimitados? ¿Cómo sería el éxito si fuera completamente diferente de lo que imaginamos actualmente? Estas preguntas evitan comprometerse prematuramente con soluciones subóptimas y fomentan el pensamiento creativo, que a menudo conduce a enfoques innovadores que no surgirían mediante los procesos convencionales de resolución de problemas. La cuarta categoría son las preguntas que aclaran las prioridades, las cuales ayudan a identificar lo más importante ante múltiples demandas o objetivos contrapuestos. Sin prioridades claras, se pierde tiempo y energía en actividades que no contribuyen a alcanzar las metas más importantes. Algunas preguntas para aclarar las prioridades son: si solo pudieras lograr una cosa, ¿cuál generaría el mayor valor? ¿Cuáles son las consecuencias de retrasar la acción en este asunto? ¿Qué pasaría si no hiciéramos nada? ¿Qué resultados no estarías dispuesto a aceptar sin importar las consecuencias?
¿Presiones? Estas preguntas obligan a tomar decisiones difíciles que a menudo se evitan mediante ilusiones que suponen que todos los objetivos pueden lograrse simultáneamente sin limitaciones de recursos ni plazos ajustados. La quinta categoría son las preguntas que impulsan la acción, las cuales llevan las conversaciones del análisis a la implementación al ayudar a identificar los próximos pasos específicos y los niveles de compromiso. Muchas discusiones generan ideas pero no producen cambios porque no transitan de la comprensión a la acción. Entre las preguntas que impulsan la acción se incluyen: ¿cuál es el paso más pequeño que podríamos dar para empezar a avanzar? ¿Qué tendría que suceder para que te sintieras seguro al implementar este enfoque? ¿Qué obstáculos prevé y cómo podríamos abordarlos de forma proactiva? ¿Qué tipo de apoyo necesitarías para tener éxito? Estas preguntas transforman las buenas intenciones en compromisos concretos, al tiempo que abordan las barreras de implementación antes de que impidan el progreso. La escucha activa es el complemento esencial del cuestionamiento estratégico. Las preguntas sin escuchar se convierten en interrogatorios en lugar de en exploración. Escuchar sin hacer preguntas se convierte en recepción pasiva en lugar de aprendizaje activo. Esta combinación genera conversaciones de aprendizaje enriquecedoras que benefician a todos los involucrados. La escucha activa requiere gestionar el diálogo interno mientras se centra por completo en comprender lo que los demás realmente dicen, en lugar de preparar una respuesta a lo que uno cree que están diciendo. La mayoría de las personas escuchan selectivamente, oyendo solo la información que confirma sus creencias existentes y perdiéndose ideas que podrían cambiar su forma de pensar. La escucha avanzada incluye la escucha emocional, que presta atención a los sentimientos y las preocupaciones. Contenido fáctico subyacente. Escucha activa que detecta temas y conexiones entre diferentes partes de las conversaciones. Y la escucha contextual, que tiene en cuenta cómo las presiones personales y profesionales pueden influir en lo que las personas eligen compartir o retener. La escucha estratégica también implica saber cuándo hacer preguntas de seguimiento que profundicen la comprensión y cuándo permanecer en silencio y permitir que las personas continúen procesando sus pensamientos sin interrupción. Este juicio surge de la lectura de señales verbales y no verbales que indican si alguien ha terminado de expresar su idea o si todavía está procesando ideas complejas. Una técnica avanzada muy eficaz es el cuestionamiento reflexivo, en el que se ayuda a las personas a examinar sus propios procesos de pensamiento preguntándoles cómo llegaron a ciertas conclusiones o qué factores influyeron más en sus perspectivas. Este enfoque metacognitivo ayuda a las personas a pensar mejor, al tiempo que te proporciona una comprensión más profunda de su razonamiento. Otro enfoque avanzado es el cuestionamiento hipotético, donde se exploran diferentes escenarios para probar la solidez de las soluciones propuestas e identificar problemas potenciales antes de que ocurran en la realidad. Estas preguntas ayudan a las personas a reflexionar sobre los desafíos de la implementación y a desarrollar planes de contingencia que aumenten la probabilidad de éxito. Los líderes también dominan el arte de formular sus preguntas en el momento oportuno para lograr el máximo impacto. Algunas preguntas resultan más eficaces al inicio de las conversaciones para establecer marcos productivos. Otros funcionan mejor en el punto medio para redirigir las discusiones improductivas. Sin embargo, otros resultan más eficaces al final para garantizar claridad y compromiso. El objetivo último del cuestionamiento estratégico y la escucha activa es desarrollar las capacidades de pensamiento de los demás al tiempo que se recopilan las ideas necesarias para tomar mejores decisiones colectivas. Este enfoque crea relaciones de aprendizaje que continúan generando valor mucho después de que finalicen las conversaciones específicas. Capítulo 14. La ciencia del carisma y la comunicación magnética. El carisma no es un rasgo de personalidad misterioso que algunas personas poseen y otras no. Se trata de un conjunto de comportamientos comunicativos que se pueden aprender y que generan fuertes respuestas emocionales positivas en los demás. Cuando comprendas los mecanismos psicológicos y neurológicos que generan la atracción carismática, podrás desarrollar estas capacidades de forma sistemática en lugar de esperar a que surjan de forma natural.
La ciencia del carisma revela que la atracción magnética resulta de patrones específicos de comportamiento verbal y no verbal que activan los centros de recompensa en el cerebro de otras personas. Estos patrones señalan competencia, confianza e interés genuino por el bienestar de los demás, creando respuestas neuroquímicas que se sienten como inspiración, confianza y motivación para involucrarse más profundamente. La mayoría de la gente confunde el carisma con la manipulación o el talento innato. Ninguna de las dos perspectivas es precisa. El carisma basado en la manipulación crea una atracción a corto plazo, pero un resentimiento a largo plazo cuando las personas se dan cuenta de que están siendo utilizadas para el beneficio de otra persona. El carisma, considerado como talento, permanece sin desarrollar porque la gente no invierte esfuerzo en mejorar aquello que cree que no se puede cambiar. El carisma auténtico surge de la competencia genuina combinada con un interés sincero en crear valor para los demás. Esta combinación genera una atracción magnética que beneficia a todos los involucrados, en lugar de explotar a otros para beneficio personal. La clave reside en desarrollar habilidades específicas que permitan que tu auténtico valor sea percibido y experimentado por los demás. El primer componente de la comunicación carismática es la presencia, que comunica una atención y un compromiso totales con el momento presente y con las personas que lo comparten. La mayoría de las personas transmiten distracción a través de su lenguaje corporal, sus patrones de contacto visual y sus respuestas verbales, creando experiencias de atención parcial que resultan insatisfactorias para los demás. Una presencia carismática exige eliminar cualquier forma de multitarea durante las interacciones interpersonales. Esto significa guardar los dispositivos electrónicos, interrumpir las conversaciones mentales internas sobre otros temas y concentrarse por completo en comprender y responder a las personas que tenemos delante. Este nivel de atención es tan inusual que genera un impacto positivo inmediato. La presencia física incluye una postura que transmite confianza sin arrogancia, un contacto visual que demuestra interés sin intensidad y expresiones faciales que se corresponden con el contexto emocional de las conversaciones. Estos comportamientos no verbales deben ser congruentes con el contenido verbal para crear un impacto carismático auténtico. El segundo componente es la expresividad emocional, que permite a los demás experimentar tu personalidad, entusiasmo y reacciones genuinas, en lugar de presentar fachadas emocionales neutrales o reservadas. Las personas carismáticas dejan entrever las emociones adecuadas a través del tono de voz, las expresiones faciales y los gestos. La expresividad emocional no significa un comportamiento dramático o artificial. Significa permitir que tus respuestas emocionales auténticas sean visibles cuando aportan valor a las interacciones. El entusiasmo por las oportunidades, la preocupación por los problemas, la satisfacción por los logros y la decepción por los contratiempos se vuelven más convincentes cuando se expresan adecuadamente. Esta expresividad debe ajustarse a los contextos sociales y las normas culturales. Lo que resulta estimulante en sesiones de lluvia de ideas creativas puede parecer inapropiado en presentaciones formales. Lo que funciona en conversaciones informales puede que no funcione en reuniones serias de toma de decisiones. Los líderes carismáticos desarrollan sensibilidad a las exigencias del contexto al tiempo que mantienen una auténtica disponibilidad emocional. El tercer capítulo 15. Tu ruta hacia la maestría comunicativa del liderazgo. Todo el conocimiento que has adquirido carece de significado sin implementación práctica. La información sin ejecución es simplemente entretenimiento intelectual que produce satisfacción momentánea pero no genera cambios duraderos en tu vida. Tu evolución de comunicador ordinario a líder influyente demanda entrenamiento metódico, aplicación persistente y autocrítica rigurosa que impulse el perfeccionamiento constante. La mayoría consume información sobre liderazgo como entretenimiento pasivo. Disfrutan los conceptos sin realizar el trabajo arduo de modificar conductas establecidas. Absorben estrategias comunicativas, experimentan inspiración temporal, y después regresan a los mismos patrones que los han mantenido estancados. No puedes convertirte en líder únicamente pensando. Necesitas entrenar para lograrlo.
La neurobiología de la modificación conductual explica por qué la transformación exige más que intenciones positivas. Tus patrones comunicativos actuales están grabados en tus circuitos neuronales mediante miles de repeticiones. Estos patrones operan automáticamente sin supervisión consciente. Por eso frecuentemente te descubres expresando cosas que no planeabas o reaccionando de formas que reconoces como subóptimas. Modificar estos patrones demanda entrenamiento deliberado que reconfigure el cerebro a través de la repetición sistemática de nuevas conductas. Esta reconfiguración requiere tiempo, energía y tolerancia. Tu sistema nervioso inicialmente rechaza los cambios que percibe como extraños. Tu cerebro interpreta las nuevas conductas como amenazas a los sistemas establecidos, generando resistencia interna que debe vencerse mediante la constancia. Existe una verdad fundamental que la mayoría ignora. La incomodidad del cambio es transitoria, mientras que los beneficios son permanentes. Las primeras semanas practicando nuevos patrones comunicativos resultan difíciles y demandan esfuerzo consciente. Sin embargo, una vez que estos patrones se consolidan neurológicamente, funcionan automáticamente y se sienten naturales. Te transformas en una persona diferente que se comunica con competencia inconsciente que otros perciben como presencia natural de liderazgo. La fase inicial de tu transformación es una evaluación diagnóstica que examine honestamente tus capacidades y limitaciones comunicativas actuales. Esta evaluación debe ser implacablemente objetiva porque el autoengaño saboteará cualquier esfuerzo de mejora. No puedes corregir deficiencias que no admites ni desarrollar habilidades que crees ya dominar. La evaluación diagnóstica incluye grabarte durante interacciones habituales para comparar patrones comunicativos reales versus percibidos. La mayoría se sorprende al escucharse porque su autoimagen no corresponde con la realidad observable. Quizás crees que comunicas con certeza cuando realmente empleas lenguaje vacilante. Quizás piensas que escuchas atentamente cuando en realidad interrumpes constantemente. Esta evaluación también debe incorporar retroalimentación de colegas o amigos confiables que puedan ofrecer perspectivas sinceras sobre cómo tu comunicación impacta a otros. Plantea preguntas específicas sobre fortalezas y áreas de desarrollo, en lugar de solicitudes genéricas que típicamente producen respuestas corteses pero vacías. La segunda fase es la priorización estratégica, que identifica las 3 competencias comunicativas más críticas para desarrollar primero. Intentar perfeccionar todo simultáneamente garantiza el fracaso porque tus recursos cognitivos se dispersan excesivamente para producir avance significativo en cualquier área. El enfoque genera transformación, mientras que el esfuerzo disperso genera frustración. La priorización debe fundamentarse en análisis de impacto que determine qué mejoras producirían los cambios más sustanciales en tu efectividad e influencia. Si enfrentas desafíos de confianza, desarrollar arquitectura de certeza podría ofrecer el mayor retorno. Si evitas conversaciones difíciles, dominar la resolución de conflictos podría revolucionar tus relaciones y resultados. Considera tanto el contexto profesional como personal al seleccionar prioridades. Las competencias comunicativas útiles en reuniones ejecutivas pueden no funcionar en relaciones familiares. Los enfoques que establecen autoridad entre colegas podrían fallar con directivos superiores. Selecciona prioridades que aborden tus objetivos más importantes en relaciones y logros. La tercera fase es el desarrollo de competencias mediante práctica deliberada, que descompone conductas comunicativas complejas en componentes específicos que pueden entrenarse y perfeccionarse sistemáticamente. Este entrenamiento debe ser más intensivo y enfocado que la conversación casual, porque únicamente la práctica deliberada genera los cambios neuronales necesarios para mejora permanente. La práctica deliberada incluye ensayar escenarios desafiantes antes de enfrentarlos en la realidad. Entrenar patrones lingüísticos específicos hasta que se automaticen. Y colaborar con mentores o compañeros de práctica que proporcionen retroalimentación inmediata y responsabilidad mutua. Este entrenamiento debe resultar exigente y ocasionalmente incómodo, porque las zonas de confort no producen crecimiento.
Establece horarios de práctica específicos que dediquen tiempo al desarrollo comunicativo, en lugar de esperar que la mejora ocurra mediante interacciones cotidianas. Los atletas profesionales no mejoran únicamente compitiendo. Mejoran mediante sesiones de entrenamiento específicas que aíslan habilidades concretas para desarrollo intensivo. La cuarta fase es la aplicación práctica, que implementa sistemáticamente nuevas competencias en situaciones progresivamente más demandantes. Comienza con conversaciones de bajo riesgo donde los errores no tengan consecuencias graves. Después, conforme aumenten tu competencia y confianza, aplica gradualmente nuevos enfoques a las interacciones más importantes. La aplicación práctica requiere valentía para experimentar nuevos enfoques incluso cuando no estás seguro de que funcionarán perfectamente. Cometerás errores, experimentarás momentos incómodos, y ocasionalmente sentirás que actúas artificialmente. Esta incomodidad es normal y temporal. Indica que estás expandiendo tus capacidades actuales hacia nuevos niveles de efectividad. Documenta tus experiencias mediante un diario o sesiones de reflexión que analicen qué funcionó bien, qué podría mejorarse, y qué aprendiste sobre ti mismo y otros en cada interacción. Esta reflexión acelera el aprendizaje y permite ajustar tu enfoque basándote en evidencia real en lugar de suposiciones. La quinta fase es la integración del dominio, que convierte las competencias comunicativas avanzadas en respuestas naturales y automáticas en lugar de esfuerzos conscientes y laboriosos. Esta integración ocurre mediante práctica consistente durante meses, no semanas, porque las habilidades complejas requieren tiempo prolongado para consolidarse neurológicamente. La integración del dominio incluye desarrollar conciencia situacional que permita adaptar el enfoque comunicativo según contexto, audiencia y objetivos sin sacrificar autenticidad ni efectividad. Aprenderás a interpretar rápidamente los entornos y ajustar tu estilo mientras mantienes tus principios comunicativos fundamentales. Los practicantes avanzados también desarrollan capacidades de enseñanza que les permiten ayudar a otros a perfeccionar sus habilidades comunicativas. Enseñar profundiza la comprensión y proporciona oportunidades adicionales de práctica, mientras crea valor para otros y consolida tu reputación como líder en comunicación. El componente final de la transformación son los sistemas de sostenibilidad que aseguran mejora continua en lugar de regresión gradual hacia patrones antiguos. Las competencias comunicativas se atrofian igual que la condición física. Los líderes crean hábitos y sistemas que mantienen y expanden sus capacidades a lo largo de sus carreras. La sostenibilidad incluye autoevaluación periódica que identifique nuevas áreas de mejora conforme evolucionan tus responsabilidades y contextos. Las competencias comunicativas que te sirven como colaborador individual pueden resultar insuficientes para roles directivos. Los métodos efectivos en tu industria actual podrían no funcionar si cambias de sector. Establece alianzas de responsabilidad con otros igualmente comprometidos con la excelencia comunicativa, proporcionando apoyo mutuo y retroalimentación que mantenga la motivación para crecimiento continuo. Únete a organizaciones profesionales o grupos de aprendizaje que te expongan a nuevas ideas y estándares más elevados de efectividad comunicativa. Lo más importante es mantener la mentalidad de que el dominio comunicativo es un viaje permanente, no un destino que se alcanza y después se abandona. Los líderes más carismáticos nunca dejan de perfeccionar sus habilidades porque comprenden que sus capacidades comunicativas determinan su capacidad para crear valor y alcanzar objetivos significativos. Tu transformación comienza en el momento que empiezas a practicar en lugar de solo consumir. Cada conversación se convierte en oportunidad para aplicar lo aprendido. Cada interacción se transforma en ocasión para consolidar tu presencia de liderazgo. Cada desafío se convierte en entrenamiento para mayor influencia e impacto. La pregunta no es si puedes convertirte en un líder magnético que inspire respeto y genere resultados extraordinarios mediante el dominio comunicativo. La pregunta es si te comprometerás con el entrenamiento deliberado necesario para materializar esta transformación. Tu futuro depende de tu respuesta a esa pregunta. Y esa respuesta se revelará mediante tus acciones durante los próximos 90 días.